Estamos ya al final de la semana 23ª del tiempo ordinario. Toda esta semana nos hemos enriquecido con el Evangelio de San Lucas. En cuanto al Evangelio se refiere, en el capítulo 6 de este Evangelio. Podríamos decir esta mañana, mis queridos hermanos y hermanas, que la verdad no es nada bonito poder solamente hablar sin hacer nada. El que habla de cómo se deben hacer las cosas bien, pero él no las hace bien, no es un verdadero cristiano. Ayer hablábamos, por ejemplo, de la hipocresía, de el querer cambiar cosas en nosotros sin antes cambiarlas nosotros mismos. Pues igual ahora, a la luz de los textos de esta mañana, ¿cómo poder hacer algo bueno? ¿Cómo poder hablar de algo bueno sin practicarlo? En la lectura del Evangelio que hoy hemos escuchado, Jesús afirma: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y continúa: en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre hemos echado demonios y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Pero a estos el Señor responderá: no los conozco, aléjense de mí los que obran la iniquidad. ¿Por qué esta oposición de la Sagrada Escritura? ¿Por qué estos hablan, hacen, pero qué le falta? Falta otra actitud, que es precisamente la base, que es precisamente el fundamento del hablar, el fundamento del hacer. Falta escuchar. No solo se trata de hablar, se trata de escuchar. No todos los que hablan han escuchado. A veces se habla de lo que uno cree. A veces se habla de lo que la boca le expresa. Por ahí hay un dicho popular que dice: ay, la boca ni para rezar sirve. Porque algunos tienen boca y hablan porque Dios se las dio, pero no expresan absolutamente nada de lo del corazón, porque no han sabido escuchar a Dios. Solo expresan las barbaridades que llevan en el corazón. Hay quienes oyen las palabras distraídamente. Hay quienes escuchan a Dios, pero lo escuchan distraídamente, como nos lo recordaba en su momento la parábola del sembrador. Escuchar la palabra distraídamente es como escucharla sin humus, escucharla sin arraigarse. Cuando me refiero de escuchar la palabra sin humus, es como la tierra reseca. Una tierra fértil, adecuada y correcta, tiene humus. ¿Y cómo se sabe que una tierra tiene humus? Me puse a pensar cuando preparaba esto en el huerto San Juan Pablo II. Es una tierra fértil y cuando se recoge la tierra, cuando se abre la tierra, se mira que allí hay lombrices que nosotros llamamos, o científicamente se llaman anélidos. Y vemos que en esta tierra del huerto hay anélidos. Eso significa que la tierra es fértil. Incluso los especialistas llaman a los anélidos
le llaman precisamente ingeniero de los ecosistemas. Eso significa que la tierra está sana, es una tierra fértil, es una tierra viva. Entonces, nosotros cuando no escuchamos la palabra somos tierra seca, pero cuando escuchamos la palabra somos tierra fértil, somos tierra con humus, y el humus siempre se demuestra precisamente cuando hay lombrices, cuando hay anélidos en la tierra. Eso es la razón y el significado de que la tierra es verdaderamente fértil. Por eso, otros también la escuchan y hay veces también la escuchan con alegría, pero sin constancia, sin practicarla. Y así hay otros resultados que ya la parábola del sembrador en su momento nos ha hablado. Pero hay quienes escuchan la palabra y dan fruto porque la practican con perseverancia. En efecto, Jesús nos dice: el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica. Por lo tanto, debe de haber un binomio fundamental. El binomio hablar-hacer no es suficiente. No solo se puede hablar y hacer. El binomio correcto no es ese. El binomio correcto es escuchar y hacer y poner en práctica. Ese es el binomio correcto de la vida de un cristiano. No solo es hablar, hacer, es aprender a escuchar, hacer, practicar. Del Evangelio de hoy aprendemos que cada uno que solamente habla y no hace, no es un verdadero profeta, no es un verdadero cristiano. Y al final siempre se va a derrumbar. Aquel que hace cosas pero sin haber escuchado a Dios, siempre va a quedar perdido. Nunca va a lograr terminar absolutamente nada. Pero cuando las cosas se hacen después de haber escuchado a Dios, uno sabe llegar a buen puerto. Al final, aquel que no escucha a Dios y hace cosas siempre se va a derrumbar, porque no está sobre la roca del amor de Dios, es decir, no está sobre el cimiento verdadero. En cambio, uno que sabe escuchar y tras escuchar hace, con la fuerza de la palabra de otro, no de la suya, sino de otro, la ayuda de Dios mismo, de Jesús mismo, éste permanece firme como la roca. Aunque sea una persona humilde que no parece importante, es grande cuando escucha. Por eso hay veces la gente mucho más pobre y sencilla, que siempre saben escuchar a Dios en su providencia, no dan cátedra precisamente de esto. Hay personas pequeñas, porque casi no tienen nada, pero tienen un oído agudo a Dios. Saben escuchar a Dios. Ellos son nuestro ejemplo. ¿Cuántas personas pequeñas pero grandes a la vez hay en la iglesia? También hay grandes obispos, hay grandes sacerdotes, hay personas fieles grandes, porque han sabido escuchar en la historia y tras escuchar a Dios en la historia, han sabido hacer. Por ejemplo, hace poco celebrábamos la memoria de una santa extraordinaria, Madre Teresa de Calcuta, que sabía escuchar al Señor, era pequeña de estatura y humilde, y sabía escuchar atento a Dios. No hablaba y en el silencio supo escuchar, por lo tanto supo obrar de manera correcta. Hizo mucho, y como la casa construida sobre la roca, no se derrumbó ella, ni tampoco se ha derrumbado su obra. A partir de su testimonio se comprende
que los grandes siempre saben escuchar. Una buena característica de los grandes ante los ojos de Dios son los que escuchan. No son aquellos que hablan palabrerío, no como los políticos que ya nos empiezan a hartar, porque no les da vergüenza empezar a hacer política ya en medio de semejante situación que vive nuestro país. Deberían ponerse a hacer otra cosa mejor que eso, que ya nos están hartando con eso de verdad. Hay gente que habla y habla, pero no hace ni lo mínimo, ni lo más mínimo por poder construir una sociedad más justa ni fraterna. Por eso, los grandes en verdad son los que más escuchan a Dios y tras escuchar saben tener confianza en el Señor y su confianza es fuerza, porque han puesto su confianza no en ellos mismos, sino en la roca del amor que es Jesucristo. Y segundo, los grandes a los ojos de Dios y esa gente que nos ha dejado todo un legado maravilloso de escucha de Dios, siempre han aprendido a hacer silencio. Tal vez al binomio que hemos hablado de no solo el hablar, sino del escuchar y el hacer, habría que agregarle hacer silencio. Hay necesidad de hacer silencio y tenemos una profunda necesidad, estamos verdaderamente necesitados del silencio. Qué pesar que hayan tantas personas que durante 6 meses que llevamos en pandemia no hayan tenido tiempo para hacer silencio junto a Dios. Cuánta tristeza y dolor me provoca saber que hayan botado todo su tiempo en cuestiones superfluas y pasajeras, que no hayan tenido tiempo para Dios. Y uno se pregunta, ¿y cómo piensan regresar a la asamblea cristiana habiendo desperdiciado 6 meses de su vida? ¿Cómo piensan regresar? Hayan votado así 6 meses sagrados de su vida. Les aseguro que mañana, les aseguro plenamente, que mañana van a llorar los 6 meses que atrás han perdido sin Dios, que los han vivido ellos mismos, alejados de las cosas del Señor, sin tiempo de oración, sin lectura de la palabra, sin silencio sagrado. Un día van a llorar estos 6 meses, se los aseguro. Porque el Señor sabe provocar nuestros caminos. El Señor sabe mostrarnos el camino y aún en medio de este tiempo de dolor, que para muchos ha sido tiempo de verdadero y auténtico dolor, aún ahí Dios ha puesto un camino, una enseñanza. Y hay de aquellos que han sabido aprovechar ese tiempo para hacer silencio y aquellos que no lo han hecho, porque han dejado pasar de largo al Señor. No han aprendido como María en Betania, no han sido capaces de escuchar y de estar con el Señor. En fin, ¿de qué rebosa nuestro corazón? Nuestro corazón debería de rebosar de Dios. Por eso digo que aquellos que durante este tiempo no han logrado hacer silencio para cambiar, ¿cómo creen volver a la asamblea cristiana en la nueva normalidad? ¿Iguales o peores? ¿Con sus mismos defectos? ¿Con sus mismas actitudes paganas? ¿Van a volver así a la asamblea? ¿Cómo es posible? ¿No pudieron aprovechar 6 meses para tomar una nueva dirección de su vida? ¿Cómo es posible volver iguales? Con los mismos defectos, las mismas cosas, los mismos errores de siempre, las mismas actitudes. ¿Cómo volver iguales? Esto sería el peor fracaso y mucho más grande que la pandemia misma. Porque haber perdido el tiempo sin Dios es peor que haber
pasado la pandemia, pero habremos arruinado nuestra vida, aun cuando Dios nos está dando a todos una gran oportunidad. Te pregunto a ti y me hago la pregunta a mí mismo: ¿de qué va a rebosar tu corazón cuando regreses aquí a la asamblea eucarística? ¿De los mismos defectos de hace 6 meses? ¿De eso va a rebosar tu corazón? ¿De tus egoísmos, de tus ambiciones, de tu falta de amor, de tu falta de solidaridad, de tus caprichitos? ¿De eso va a rebosar tu corazón? ¿De qué rebosará tu corazón? Ojalá que no sea de eso que rebose nuestro corazón, sino de silencio, de escucha y de conversión. ¿Por qué me llamáis Señor?, dijo el Evangelio hoy, y no hacéis lo que os digo. Traduzcamos esa pregunta de Jesús. ¿Por qué ustedes y yo nos decimos cristianos, católicos, pero no nos importa nada de la iglesia? Sí, traduzcamos la pregunta. ¿Por qué tú te llamas católico, pero no te importa nada de la iglesia? Es una pregunta de Jesús que denuncia nuestra falsa religión, el llamarnos cristianos católicos, pero vivir alejado de la condición de ser un cristiano católico. Es un culto vacío, vivimos un culto privado vacío, que disocia la fe y la vida, que nos contentamos con palabrerías sin obras, como la higuera frondosa sin higos. Estos tales aparentan o piensan que creen en Cristo, pero en realidad el cimiento de su fe es solamente, como decimos por allí, de ciencia ficción. Su fe es ciencia ficción, es una fe aparente, sin raíces. Solo quien pone por obra la palabra del Señor es árbol fecundo y casa firme sobre roca. En la tradición bíblica, por eso se dice que la roca es Dios mismo. Es el amor y es la gracia de Dios donde el hombre y la mujer encuentran cimiento y siempre consistencia. Hermanos y hermanas, que la palabra que hoy hemos escuchado nos ayude a enderezar nuestro sendero. Hoy estamos a tiempo. Aunque hayamos perdido 6 meses hasta ahora, estamos a tiempo. El Señor sabe hacer los milagros de nuestro corazón duro. Que la gracia de esta palabra nos transforme. Así sea. Amén.